Oye, ¿tienes un LED? ¿De qué tamaño? De grandote. Hola, el día de hoy tengo aquí algunos materiales con los que quiero enseñarles a hacer una curiosidad electrónica que les puede servir para divertirse un rato. Y esto es cómo podemos hacer un LED gigante que funcione. Por si ustedes no conocen los LED, el LED es un diodo emisor de luz, como este, que como su nombre lo indica, es un componente electrónico que emite luz al ser conectado a la electricidad. En este caso está compuesto por una cápsula transparente y en la parte de adentro unos contactos y un elemento emisor de luz. Estos son muy comunes. Actualmente casi en cualquier aparato electrónico los podemos encontrar, generalmente como indicadores o como elementos para mostrar alguna información. Hay de todos colores y se pueden encontrar en varias formas, pero en este caso este es el más característico. Muy bien, para empezar con la construcción, tengo aquí unos tramos de tira de LED que me sobraron de otras cosas que hice, en donde encontramos unos LED pequeñitos aquí. Estos LED son bastante brillantes y los voy a retirar de su tira para construir el elemento luminoso de mi LED gigante. En este caso los he marcado con plumón permanente en uno de sus lados, ya que todos los LED y en general todos los diodos llevan una dirección, solamente la corriente fluye en un sentido y si uno los conecta al revés no va a funcionar. Entonces, para llevar un control de la dirección en donde se conectan, pues les he marcado la terminal negativa o cátodo. Para retirar los LED voy a utilizar este cautín de lápiz que ya está caliente y estas pincitas y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a colocar el tramo de la tira de LED sobre el cautín y con las pinzas voy a ir retirando cada uno de los LED. Ya están aquí los LED. Ahora los voy a soldar en este pedazo de placa fenólica en la que hice un par de surcos para que me queden 3 secciones. En este caso los LED irán en filas de 4 LED, 2 filas de 4, en donde una terminal de los LED quedará de este lado y otra de este lado. Y de la siguiente fila, una terminal quedará aquí y la otra acá. De esa manera, estos LED que estén en la misma fila estarán todos en paralelo, pero a la vez estarán en serie con los de la siguiente fila. Finalmente así quedó soldada la placa. Además de los LED, voy a soldar también un cable y una resistencia de 100 ohm, ya que los LED son muy sensibles a la corriente y su resistencia interna es muy baja. Entonces, si nosotros no le ponemos una resistencia que limite la corriente, es fácil quemarlos. Entonces voy a soldar la resistencia en el lado positivo y el cable en el lado negativo.
Ahora voy a hacer una prueba y para eso tengo aquí una fuente de 12 volt y voy a conectar primero la tierra y voy a tocar con el caimán en la resistencia. Bien, como podemos ver, todos los LEDs funcionan, entonces podemos continuar. Lo siguiente será hacer una base para nuestro elemento luminoso. Y para eso tengo aquí estos pedazos de placa fenólica viejos que corté en esta forma y este alambre en forma de U. Esto lo hago porque si nosotros vemos por dentro de los LED normales, generalmente encontramos que las terminales internas de LED son un par de placas planas en donde se sostiene el semiconductor luminoso y que tiene unas terminales largas con las que se conecta a nuestro circuito. Entonces, yo quiero que la apariencia de mi LED gigante sea lo más parecido posible a este tipo de LED. Entonces, para eso voy a soldar estas terminales de la siguiente manera. Voy a poner el alambre, al que también ya le puse algo de estaño en las puntas, y lo voy a soldar a las placas fenólicas. Ya que está así mi base, voy a usar silicón caliente para pegar mi placa de LED en esta terminal y después el cautín para soldar la resistencia a esta parte y el cable en este lado. Para hacer el encapsulado transparente voy a utilizar este material que es resina cristal o resina de poliéster. Generalmente esta resina se utiliza para hacer llaveritos o piezas pequeñas de poliéster. También se utiliza para trabajar con fibra de vidrio en restauraciones automotrices y generalmente lo encontramos en negocios donde manejan pastas o resinas para restaurar vehículos. Generalmente viene con un catalizador del cual necesita solo unas gotas para endurecerse. Y de este material vamos a necesitar aproximadamente 200 mililitros. Tengo aquí un vaso ya marcado con más o menos la cantidad de resina que vamos a necesitar. Por otra parte vamos a necesitar también un molde y para eso voy a usar esta botella que tiene más o menos la forma de un LED. Tal vez esta es la parte que más trabajo me costó conseguir. Estuve un rato en el centro comercial buscando bebidas que tuvieran una botella como esta, pero finalmente la encontré. Y voy a cortarla por la mitad para que me sirva esta parte como base y este como molde. Más o menos así debe de quedar el molde. La botella debe estar completamente seca y en este caso yo le puse en la parte de la tapa algo de papel aluminio para evitar que demasiada resina se vaya hacia abajo. Ahora voy a preparar la resina y para eso voy a colocar 200 mililitros en el vaso. Y voy a añadirle unas 7 gotas de catalizador. Ahora debo mezclarlo todo perfectamente.
Esta resina se ve en este momento amarilla, pero se irá volviendo transparente mientras vaya haciendo efecto el catalizador. También puede que se hayan formado muchas burbujas a la hora de revolverla, pero de esto no hay problema, ya que la mayoría van a salir mientras se vaya endureciendo. Ahora la voy a poner en el molde. Y ahora voy a poner el circuito adentro de la resina. Y me voy a ayudar con estos clips para sostenerlo. Hay que centrarlo lo mejor posible. Bien, ya quedó centrado. Ahora esta resina tarda aproximadamente unas 24 horas en endurecerse completamente. En este caso pues la voy a dejar aquí toda la noche. Y ya mañana la voy a sacar del molde y vamos a ver qué tal quedó. Ya ha pasado el tiempo necesario. Ahora la pieza está sólida y también ha cambiado de color, ahora es transparente. Ahora lo siguiente será retirar el molde y sacar la pieza. Así queda nuestra pieza sin el molde. Hace falta todavía detallarla y pulirla. Por ejemplo, hay que quitar esta parte de arriba. Y hay que pulir algunos de los defectos que quedan a causa del molde de plástico. Por ejemplo, aquí se notan las líneas del plástico. Esto hay que eliminarlo. Y ahora les voy a mostrar cómo. Para el pulido y detallado de nuestra pieza vamos a ocupar algunas herramientas. Y para eso tengo yo aquí este Mototool. No es necesario usar uno como este, pero yo lo haré para desbastar la parte superior que quedó aquí, donde estaba el papel aluminio. Aun cuando nos ayudó a que no se llenara mucho de resina esta parte, de todos modos la resina llenó los huecos entre el papel aluminio y entonces está bastante sólido y necesitamos rebajarlo con una herramienta que tenga bastante fuerza. También se puede cortar, pero en este caso yo voy a usar este. Luego vamos a utilizar una lija 320 o alguna de un tamaño parecido. Esta para eliminar los defectos más marcados de la pieza. Luego una lija 600 para darle un pulido intermedio. Y luego esta lija 1500 para darle un acabado o un lijado más uniforme. Y por último voy a utilizar este abrillantador de metales para que nos quede nuevamente transparente y perfectamente pulida la pieza. Vamos entonces a empezar retirando la parte de arriba. Bueno, después del primer lijado, así quedó. Para continuar con el lijado tengo aquí mis lijas y un recipiente de agua, ya que estas son lijas de agua y funcionan mucho mejor si están mojadas. También tengo una tarjeta de plástico para apoyarme y hacer un poco más de fuerza. Y bueno, voy a empezar con la lija más gruesa, que es esta 320, y voy a empezar a reducir los defectos más grandes que dejó la resina, como estos. Después que haya terminado con esta lija, voy a seguir con la 600 y luego con la 1500 para darle un acabado. Ya le quité los defectos más grandes, ahora voy a continuar puliendo con la lija 600. La siguiente ahora es la lija 1500 para los detalles más finos.
Ya después de todos los lijados, quedó de esta forma. Ya tiene la forma correcta que debe de tener un LED, pero pues ha quedado muy opaca la resina. Entonces, para darle un acabado y que quede completamente transparente y pulido, voy a usar el abrillantador de metales. Finalmente así quedó. Ya está pulido y como ven se puede ver hacia adentro del LED. Ahora solamente me queda cortar esta parte del alambre para que queden las terminales separadas. Bien, para hacer una prueba de funcionamiento tengo aquí mi fuente de 12 volt y vamos a conectarlo. Ahora, este lado quedamos que era el cátodo, entonces este de aquí es el ánodo. Entonces el positivo va en este lado y el negativo acá. Para la construcción de este LED utilicé una tira de LED que era de poca potencia y que no se calientan mucho, porque si yo utilizara LEDs ultra brillantes o de mucha potencia, el circuito internamente se calentaría, y como aquí está encapsulado, no tiene hacia dónde disipar ese calor y seguramente se quemaría muy rápido. Y bien, pues de esta manera concluimos el video. Espero que ustedes le encuentren alguna utilidad. Realmente es una curiosidad, sirve más como un adorno, como algo para hacer una broma. Pero realmente a mí me gustó hacerlo porque es algo que no había visto en otra parte. Y espero que a ustedes les sirvan. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Si es así, les agradecería que me dejaran un me gusta, que lo compartieran con sus amigos y que se suscribieran al canal. Además, si quieren ver otros proyectos que he hecho, les invito a que se den una vuelta por los videos de mi canal. De todos modos, les voy a dejar algunas sugerencias por aquí. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos.